Bueno, y hablamos ahora de una noticia que hemos conocido esta semana y es que el PSPB ha dicho públicamente que su intención es apoyar la regulación del uso terapéutico del cannabis. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Mirabete de la Asociación de Consumidores de Cannabis Terapéutico de Castellón. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, Javier, es una buena noticia, ¿no? Esto para vosotros, ¿qué significa esta intención del PSPB de regular lo que es el consumo terapéutico del cannabis? Pues sí, realmente es una buena noticia, es un paso que tomamos en mucha consideración, pero que realmente lo vemos insuficiente y que llega un poquito tarde. Van con mucho miedo a algo que los pacientes ya llevamos tiempo utilizando y que realmente si está en esta subcomisión, en el Congreso, ya se está debatiendo sobre el uso del cannabis medicinal, no es porque lo haya llevado el Colegio de Médicos ni porque lo haya propuesto el Colegio de Farmacéuticos, ni siquiera porque hay algunas propuestas ahora de ley que se han presentado ya incluso en el Congreso, alguna de ellas rechazada, pero es porque los pacientes lo demandamos. De hecho, el CIS dice que el 90% de personas encuestadas regularían el cannabis medicinal y un 49,7% de personas incluso el recreativo, habiendo un 3,3% que no saben, no contestan. De hecho, es algo que no está regulado por el gobierno, ¿no? Pero que sí que existen asociaciones como es, por ejemplo, la tuya, ¿no? Correcto. Es que regulado sí que está, lo que pasa es que el consumo no hay ninguna ley que lo prohíba. Tenemos el derecho a libre elección de nuestro tratamiento y cuando una persona se beneficia de la toma de cualquier sustancia, pues realmente está en su derecho de hacerlo. Nosotros nos hemos organizado, las asociaciones realmente somos herramientas de reducción de riesgos en el uso del cannabis. Somos personas que para nuestras patologías el cannabis nos beneficia y pues no queríamos depender del mercado ilícito. Por eso recurrimos a las asociaciones. En ellas hemos estado muy bien con el autocultivo, o sea, nos producimos el cannabis que nosotros, claro, así tenemos toda la trazabilidad, sabemos las semillas que compramos, cuál va a ser el potencial en los diferentes cannabinoides que produce la planta, así como terpenos y demás. Tenemos cultivadores contratados que son los que realizan el cultivo para que nosotros tengamos acceso a una planta de calidad controlada, con sus análisis incluso. Hay laboratorios que te analizan pesticidas, plaguicidas, metales pesados, etcétera, e incluso la concentración de los combinados, porque hay personas que toman THC, hay personas que toman CBD, hay personas que toman THC con CBD o CBG, cada persona depende de su patología hay veces que no depende de la patología, a veces que es el prejuicio o miedo al THC y solo consumo el CBD, pero bueno, dentro de las asociaciones ya tenemos esta experiencia, son 20 años que llevamos trabajando en ello y realmente no hemos tenido ningún problema y justamente ahora que llega la regulación se nos están presentando dudas y algunos miedos a que sea una regulación muy restrictiva, porque parece que apunta todo más que a una regulación, a un reglamento, a que haya más medicamentos cannabinoides que se puedan aceptar, a que haya la lista de patologías a la que se puedan aplicar estos medicamentos sea más amplia. Ahora en España tenemos 2 medicamentos ya en base cannabinoide de la planta, son el Sativex y el Epidiolex. El Sativex es para la esclerosis múltiple y el Epidiolex para la epilepsia. Seguramente querrán ampliarlo al dolor. El PSOE, el PSPB, el PSPB siempre nos ha apoyado. Aquí tenemos una PNL en el País Valencià aprobada ya desde 2018. Sí. Era a nivel nacional donde el PSOE estaba un poco más reticente a dar el paso. Realmente el paso ellos lo han dado buscando la evidencia y la evidencia hasta que no se regule. No estamos regulando un medicamento, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Claro. Estamos regulando una planta y hasta que no esté regulada la planta no vamos a poder tener una evidencia clara de lo que hay. Hoy en día la única evidencia que tenemos es que la prohibición es un fracaso. En 50 años no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Cada vez hay más droga en las calles y a veces de peor calidad. Eso es, ¿no? Y además vosotros desde la asociación, bueno, no hay estudios, ¿no? que lo corroboren, pero sí que obviamente tenéis contrastado que es beneficioso, ¿no? Para los enfermos que lo toman como pues alivio al dolor, para sobrellevar mejor una enfermedad. Eso sí que lo tenéis confirmado y contrastado. Sí, junto con la evidencia. No olvidemos que la evidencia científica también se basa en la experiencia empírica de las personas. 5.000 años de uso de una planta sin ningún control sanitario, no ha matado a nadie y las personas lo siguen usando. Seríamos muy, no sé qué palabra utilizar, no sé, no voy a poner calificativos, pero utilizar algo que nos perjudica
Claro. Y no, lo estamos utilizando en beneficio de nuestra salud. Sí que hay evidencia moderada, dicen, en el dolor, pero es eso, no se ha podido todavía investigar correctamente con la planta, con las vías de administración adecuadas. Muchos estudios están basados en el fumarse. En esta subcomisión a nosotros nos ha preocupado mucho que solo hemos visto realmente al doctor José Carlos Bouso, al doctor Maldonado, a Carola Pérez y a Noemí Sánchez Náchez como realmente expertos en el uso del cannabis en el día a día. El resto que hemos visto, aparte de las experiencias de otros países, Portugal y Malta, que luego si quieres podríamos comentar sobre esto, hemos visto mucho experto en el abuso. Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que el abuso quizá está lastrando el uso terapéutico. Correcto. El que haya unos datos, una ciencia que se ha hecho siempre desde el abuso, con el sesgo prohibicionista, por el problema del abuso, hace que se enmascare los posibles beneficios que tiene el cannabis. No hay que centrarse en los problemas que genera a unas pocas personas. Miremos los beneficios que genera al conjunto, al conjunto. ¿no? Javier, en tu caso, por ejemplo, tú eres consumidor terapéutico del cannabis, nos puedes hablar en primera persona de los beneficios que te ocasiona a ti, ¿no? Correcto. Yo, mi patología es la hemofilia tipo A grave. Esta enfermedad es una falta de coagulación, lo que produce son hemorragias, traumatismos, hematomas, dolor. Sí. Básicamente, limitaciones en las articulaciones, una calidad de vida muy mala por el dolor, la ansiedad que produce el dolor, la falta de sueño, la falta de apetito, la depresión. Pues yo tomaba 20 y pico medicamentos para todas estas, para las patologías. Una barbaridad, claro. Y sus síntomas. A día de hoy, esporádicamente tomo algún alprazolam de 0,50 por las noches, sobre todo cuando hay cambio de tiempo y he tenido un día ajetreado o, pues no sé, problemas familiares y demás, que tienes un poquito más de ansiedad y duelen más las articulaciones, pues acompaño mis gotitas de aceite y mi vaporización con un alprazolam de 0,50 y descanso, pero esporádicamente. Hace 7 años, 8, pasa muy rápido cuando uno está bien, era adicto a los opiáceos, al tramadol sobre todo, que era la que a mí me funcionaba, el tramadol y el alprazolam. Yo tomaba 6 pastillas diarias de cefaldiar. Muchísimo. Acompañada de 1 gramo de tranquimacin, del retard, uno por la mañana, uno a mediodía y por la noche 2 miligramos del normal con 0,75 de triptizol y 2 miligramos de noctamid. Y aún así no lograba dormir. Claro, es una barbaridad. Pues hígado destrozado, riñones destrozados, orinaba claro, lo que eso conlleva. Claro. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos un poco qué es esto, ¿no?, del consumo terapéutico del cannabis. Vemos que estamos avanzando, ¿no?, hacia una regulación. Veremos finalmente dónde queda eso y hasta dónde llega. Muchísimas gracias por estar en A Vivir Castellón. A vosotros por invitarme y espero que el Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos de aquí de Castellón, tener relación con ellos y poder explicarles nuestra experiencia para que podamos avanzar más. Gracias. Bueno, pues ahí queda esa propuesta. Un abrazo, Javier. A vosotros.